Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta emisión del programa de radio Estado, Sociedad y Derecho, se entrevistará al estudiante de la licenciatura en Sociología, Ricardo Antonio Álvarez Carrera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. El tópico de esta sesión será la recepción del derecho internacional en el orden jurídico interno. La primera pregunta es: ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Los tribunales regionales en materia de derechos humanos son organismos judiciales creados por tratados internacionales en los que los estados se comprometen a respetar y proteger los derechos humanos reconocidos en estos tratados. Los tribunales regionales son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Nos puede decir un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? En caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño, el Estado responsable debe reparar dicho daño adecuadamente. En la sentencia del caso Castañeda-Gutmann versus Estados Unidos mexicanos, en que el Estado deba, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno en la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional. La sentencia establece que el Estado mexicano debe adecuar su derecho interno a la Convención Americana en un plazo razonable. Es decir, que se reconoce la obligación de los estados de incorporar y aplicar el derecho internacional a los derechos humanos en su derecho interno, además de que está ordenando los pasos a seguir y el rendimiento de cuentas por parte del Estado mexicano. Esto se pronuncia debido a que la Corte es una autoridad reconocida en los tratados internacionales de los estados partes del acuerdo. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Los derechos de participación democrática son fundamentales para garantizar la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho, ya que permiten a las personas disfrutar de la libertad que les es reconocida, todo ello permitiendo que las personas participen en la vida democrática y ejerciendo el Estado de Derecho al ejercer sus derechos políticos, con igualdad de condiciones y oportunidades para todos. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? La facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional porque está sujeta a ciertas limitaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, como la necesidad de que las restricciones sean legales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias, y si no se cumplen estos acuerdos, las acciones del Estado son ilegítimas y contrarias al derecho internacional. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? La recepción automática se refiere a la incorporación automática de un tratado internacional en el derecho interno de un Estado, sin necesidad de realizar ningún acto adicional. La recepción específica, por otro lado, implica la adopción de medidas legislativas o administrativas para incorporar y aplicar un tratado internacional en el derecho interno de un Estado. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte? La Convención Americana constituye derecho interno para los estados porque estos tienen una recepción automática de los tratados internacionales. Por lo tanto, los estados miembros están obligados a incorporar y aplicar dichos derechos en su derecho interno. ¿Nos puedes explicar la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder? Bueno, la perspectiva formal e interna de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico implica que tienen una jerarquía menor que la Constitución y que, por tanto, estos deben estar supeditados a la ley máxima. La perspectiva material, en cambio, implica que los tratados internacionales son normas complementarias porque tienen como finalidad controlar el poder, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Nos puedes explicar de qué trata el caso Castañeda-Gutmann? El caso Castañeda-Gutmann es un caso muy interesante donde un ciudadano mexicano que deseaba presentarse como candidato independiente a la presidencia de México para 2006, pero no pudo hacerlo debido a impedimentos legales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que estas restricciones violaron sus derechos a la participación política y a la protección judicial efectiva, que están garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Como resultado, la Corte ordenó al Estado mexicano reparar el daño causado al demandante y modificar su derecho interno para asegurar que el derecho a la participación política sea efectivamente ejercido, lo que incluye la posibilidad de presentar candidaturas independientes. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? ¿Y podrías darnos un ejemplo de candidatura independiente? Este caso ha reafirmado que los estados están obligados a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que las decisiones de los tribunales internacionales deben ser acatadas. En el caso de las candidaturas independientes, la sentencia de la Corte Interamericana ha llevado a que se modifiquen las leyes electorales en México para permitir y facilitar el registro de candidatos independientes. Un caso muy famoso en México es la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco, que ganó la gobernatura de Nuevo León como candidato independiente en 2015 y a su vez se postuló para la presidencia de la República en 2018, igual como candidato independiente. Otro caso, pero esta vez local, fue la del primer presidente municipal en Tabasco en ganar por la vía independiente. Abraham Cano González, conocido como el Chelo Cano, ganó en el municipio de Cundocán en el año 2021. Gracias por resolvernos las preguntas. Gracias a ti por invitarme. Estamos seguros de que a nuestra audiencia les será de mucha ayuda. Hasta la próxima.